Saludos a todos, bienvenidos a la clase del curso COMP 4009. En la clase de hoy vamos a trabajar con el tema de diseño de interfaz de usuario. Primeramente vamos a ver que la interfaz de usuario involucra varios elementos, como por ejemplo dispositivos de entrada, dispositivos de salida, los estilos de interacción, el uso de color, de multimedia, la documentación en lo que se refiere a manuales, a las ayudas y a los tutoriales, entre otros. Una de las cosas que nosotros podemos considerar cuando estamos hablando de interfaces de usuario son las restricciones. Por ejemplo, restricciones de costo, de tiempo, de presupuesto, de personal, de equipamiento, edificación. Cuando hablemos del diseño de interfaz de usuario, vamos a ver cómo afecta o cómo interviene cada uno de estos elementos en el diseño de la interfaz propiamente dicha. Otra de las cosas que nosotros vemos en la interfaz de usuario es la funcionalidad en lo que se refiere al hardware, al software y a las aplicaciones. Y otro, podemos decir, factor importante es la productividad. Es decir, que buscamos nosotros aumento de calidad, que disminuyan los costos, que disminuyan los errores, que disminuyan los requerimientos laborales, el tiempo de producción y lo más importante, pues que incremente la creatividad e ideas innovadoras. Veamos el concepto que nos da la Real Academia Española de lo que es la interfaz de usuario, y ellos definen una interfaz de usuario como una conexión física y funcional entre dos aparatos o sistemas independientes, es decir, comunicación. Cuando hablamos de conexión, nosotros podemos asumir que estamos hablando de comunicación. ¿Cómo se comunican dos aparatos o sistemas que son independientes? Nosotros podemos decir también que una interfaz de usuario es el conjunto de elementos a través de los cuales un usuario interactúa con un objeto que realiza una tarea determinada. Por ejemplo, nosotros a diario interactuamos con diversos dispositivos, como por ejemplo un televisor, a través de la interfaz que nos presentan ahora, sobre todo los televisores inteligentes, los Smart TV. Nosotros podemos a través del control interactuar con una interfaz del control remoto, interactuar con la interfaz que provee el televisor. El ejemplo más claro y más sencillo que nosotros tenemos es el celular. Nosotros a cada momento estamos interactuando con el celular, y la interfaz de usuario que nos presenta el celular nos permite a nosotros hacer llamadas, enviar mensajes, revisar nuestros correos, revisar las redes sociales, escribir notas, grabar notas de audio, ver la hora, ver una película, etcétera. O sea, montones de cosas nosotros podemos hacer interactuando con un teléfono celular. Otro de los ejemplos que a mí me gusta mucho es la interfaz de usuario que nos presenta un carro. Actualmente la mayoría de los carros traen su ventanita, su televisor o su pantalla pequeña, perdón, con un menú, y nosotros pues podemos seleccionar la radio, el CD, conectar el celular a nuestra radio pues del carro y oír nuestras canciones o ver películas. Pues ya podemos hacer muchísimas cosas con la interfaz que nos proveen los automóviles actualmente. Los microondas, cantidad ahorita de dispositivos que nosotros a diario estamos interactuando, y que esos dispositivos proveen una interfaz de usuario que nos permite a nosotros manipular esos dispositivos o interactuar con esos dispositivos. Nosotros, como acabo de decir, continuamente estamos interactuando con los objetos que nos rodean.
Yo hablé de un televisor, hablé de un teléfono, no hablé de una computadora, pero también interactuamos con las computadoras, con nuestras tabletas, cantidad de dispositivos que nosotros estamos interactuando. Generalmente nosotros tenemos unas expectativas sobre cómo se comportan esos dispositivos, ¿basados en qué? En experiencias pasadas con estos objetos u otros similares. Muchas veces, ¿verdad? Sobre todo nosotros o yo, hablando personalmente, que soy de una generación o varias generaciones bastante más atrás que ustedes, si ustedes ven en la figurita que les puse en la parte inferior de la transparencia, a mano izquierda, tenemos un niño hablando con un teléfono de los de antes. Los teléfonos de antes tenían el auricular, tenían un cable, tenían una rueda al principio y cada rueda tenía un número, y después vinieron los teléfonos con teclas, bien parecido a lo que tenemos ahorita, pero eran teclas físicas, y pues toda esa generación yo la pasé. Después vinieron los teléfonos inalámbricos y después los teléfonos celulares, pero cuando a mí me hablan de teléfono, yo tengo una expectativa acerca de cómo yo voy a manejar ese teléfono. Yo de alguna manera debo contestar una llamada, de alguna manera puedo marcar los números para realizar una llamada. Es decir, nosotros vemos los objetos y tenemos unas expectativas de cómo se van a comportar esos objetos. Si una interfaz de usuario está bien diseñada, nosotros vamos a encontrar la respuesta que esperamos a las acciones que realizamos. Es decir, imagínense que yo nunca he visto un celular, que yo trabajo con los teléfonos antiguos y que veo un celular y veo los números, y yo me imagino pues que yo voy a marcar esos números y que de alguna manera yo voy a marcar, veo un telefonito verde o un auricular verde y veo uno rojo. Yo digo, pues el verde debe ser para llamar y el rojo debe ser para terminar la llamada. Es decir, que si una interfaz está bien diseñada, así yo no sepa manipular el dispositivo, yo voy a poder usarlo. ¿Por qué? Porque me va a mostrar la interfaz de alguna manera las acciones que yo debo realizar. Si esto no ocurre, va a ser frustrante para los usuarios, y normalmente nosotros tendemos a culparnos a nosotros mismos por no saber usar los objetos. Normalmente decimos, Dios, no sé hacer esto, no sé hacer lo otro, y se siente uno culpable cuando probablemente la interfaz de usuario del objeto no esté bien diseñada. Por tanto, de manera intuitiva yo no lo voy a poder usar. Por tanto, cuando diseñamos un objeto es necesario que nosotros pensemos en quiénes van a usar ese objeto, si van a ser niños, si van a ser adultos, si van a ser adultos de la tercera edad. Incluso podemos pensar en el género, la edad de las personas que van a usar el objeto. ¿Para qué? Para nosotros poder hacer un diseño orientado hacia el público que nosotros queremos captar con nuestro objeto. Como segundo punto, nosotros tenemos que pensar en las expectativas que van a tener sobre cómo van a usar ese objeto. Tanto si los objetos son conocidos, es decir, un teléfono, nosotros esperamos que se comporte de una forma determinada, como si se trata de objetos novedosos. En este caso, el usuario va a tratar de asociarlo con objetos que ya él conoce. Y el tercer punto en el cual nosotros debemos pensar es en los objetivos de los usuarios, los cuales son muy variables. Es decir, que un usuario probablemente cambie su objetivo cuando realiza la misma tarea. Ahí tenemos, ¿verdad? Una figura que a mí siempre me gusta mucho ponerla pues en las clases de interfaz de usuario, porque vemos a una persona cocinando un huevo en una plancha. La plancha calienta y nadie nos va a decir a nosotros pues que no podemos cocinar un huevo en una plancha, cuando realmente una plancha se usa
para planchar. Pero ahí entraría, ¿verdad? Los objetivos de los usuarios son muy variables. Yo puedo usar una plancha para cocinar un huevo. Dijimos que cuando nosotros vamos a trabajar como una interfaz de usuario, nosotros vamos a tener que una interfaz de usuario va a ser un conjunto de elementos de hardware y software de una computadora ya desde el punto de vista de computación, que es lo que a nosotros nos interesa. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a diseñar interfaces de usuario, no para carros, no para microondas, sino que vamos a diseñar interfaces de usuario para sistemas o productos de software. En este caso, que tenemos que mirar nosotros los elementos de hardware, los elementos de software de una computadora que le presentan información al usuario y le permiten interactuar con la información y con la computadora. Esta sería una definición de una interfaz de usuario desde el punto de vista de la computación. Esos elementos de hardware, ¿cuáles son? Pues los teclados, los dispositivos apuntadores tales como los ratones, los joysticks, los trackball, el CPU, el monitor, ¿verdad? Que vendrían a ser los elementos de software, son aquellos que el usuario ve, que el usuario oye, a los que apunta, a los que toca en la pantalla, para interactuar con la computadora, así como la información con la cual el usuario trabaja. Y otro aspecto acá es la documentación, que es bien importante, que consiste en los manuales, como dije anteriormente, las ayudas y los tutoriales que acompañan al hardware y al software. Es bien importante. Generalmente cuando nosotros compramos algún artefacto nuevo, lo primero que hacemos, o yo hablo en particular en lo que se refiere a mí, lo primero que yo hago es busco las instrucciones, miro qué es lo que debo hacer para prender el televisor, para formatear el televisor, digamos, todo, siempre me estoy leyendo el manual del artefacto que compro para saber cómo lo voy a usar. Como un ejemplo, en estos días compré un abanico y pues lo primero que hice, el abanico traía su control remoto, lo primero que hice fue leerme el manual para ver en el control remoto cada dibujito, cada figurita de cada botón que representaba y cómo yo podía usar ese abanico. Por tanto, para mí en particular, los manuales o los instructivos de cualquier artefacto que compro siempre son bien útiles en el momento de aprender a usar o en el momento en que falle, pues uno mira también el manual a ver si de alguna manera uno puede corregir el error antes de llamar a un técnico. Por tanto, repito, una interfaz de usuario tiene tres elementos importantes, que es el hardware, el software y la documentación. El diseño ya acabamos de ver lo que es una interfaz de usuario desde el punto de vista de los productos de software o desde el punto o como se definiera dentro de la disciplina de computación. Vamos a pasar ahora al diseño a todo lo que tiene que ver con el diseño de la interfaz de usuario, que es lo que nos ocupa a nosotros en este tema, porque recuérdense que estamos en la fase de diseño de software, por eso es que estamos hablando de diseño. Tenemos que el diseño de la interfaz de usuario tiene como objetivo que el usuario interactúe de manera fácil y amigable con el producto de software. La idea es que nosotros hagamos una interfaz lo más sencilla posible, lo más fácil posible, lo que más se asemeje a la manera como el usuario interactúa con productos similares, de tal manera que no haya ningún rechazo de parte del usuario a utilizar el producto de software que nosotros le vamos a proveer. Es importante que la interfaz de usuario sea estructurada de acuerdo a los requisitos planteados por el usuario,
Recuerden que nosotros venimos de la fase de ingeniería de requisitos, que estamos en el diseño y que estamos haciendo, plasmando en un diseño los requisitos funcionales de nuestro producto de software, los cuales fueron definidos, fueron provistos por el usuario, fueron definidos y especificados por nosotros y fueron validados y verificados con el usuario, de tal manera que en la fase de diseño nosotros vamos digamos, a llevar esos requisitos a funcionalidades de nuestro producto de software. Por tanto, la interfaz tiene que estar estructurada de acuerdo a esos requisitos que nos planteó el usuario y que nosotros hemos definido como requisitos funcionales. Una de las cosas bien importantes en el punto 2 es que se utilicen colores que no causen fatiga visual. Vamos a hablar un poco más adelante del uso de los colores. Es importante, como decimos en el tercer punto, que se presente la información de manera adecuada. Ya también vamos a hablar un poco de eso más adelante, que no vamos a poner la información desordenada en la pantalla, pues porque el usuario se va a perder. Tenemos que presentar la información de una manera ordenada, de una manera precisa, de una manera concisa, que no redunde mucho, porque ya vamos a ver más adelante cómo se maneja o cómo se retiene la información en el cerebro humano. En el punto 4 tenemos que la interfaz tiene que asegurar las respuestas que obtenga tiene que asegurar que las respuestas que obtenga el usuario sean las adecuadas de acuerdo a la acción que ejecuta. Es decir, que si yo selecciono el botón cancelar, a mí no se me debe abrir un documento nuevo. Por ejemplo, si estoy en un editor de texto. Si yo selecciono la opción o cancelar o selecciono un botón que dice cancelar, yo lo que espero es que se cancele la acción que yo estaba ejecutando. Es decir, que si borré una línea y ahora digo salvar y quiero cancelar, ¿verdad? Por ejemplo, volver otra vez al documento, yo espero que eso ocurra. Tenemos que estar bien seguros cuando nosotros diseñamos una interfaz de usuario que el usuario obtenga las respuestas a las acciones que él realizó. Y como último punto tenemos acá que mantenga las características estéticas a lo largo de la navegación por el producto de software para que el usuario no se pierda o se confunda. ¿Qué quiere decir esto? Que si el título de nuestro software o el nombre o el logo de nuestro software siempre lo estamos poniendo en la parte superior derecha de las pantallas, pues ahí lo vamos a tener que poner siempre. Si el menú lo estamos poniendo en la parte izquierda de la pantalla, pues ahí siempre tiene que aparecer el menú. No es que en una pantalla se lo vamos a poner en la izquierda y en la próxima a la derecha y en la próxima arriba y en la próxima abajo. No, tenemos que mantener las características estéticas, los colores, las formas, el tipo de letra, el tamaño de la letra, el color de la letra. Tenemos que mantener uniforme a lo largo de la navegación por el producto de software para no causarle confusión al usuario que está interactuando con el producto de software. Aquí vamos a ver las cosas que el diseñador debe realizar. ¿Qué tiene que hacer el diseñador? El diseñador de la interfaz de usuario tiene que definir los requisitos de la interfaz de usuario y esos requisitos se definen en la fase de análisis o lo que se conoce en la actualidad ingeniería de requisitos. Yo tengo que decir, ya nosotros dijimos los requisitos funcionales, pero ahora tenemos que decir cuáles son los requisitos de nuestra interfaz de usuario. ¿Qué colores vamos a usar? ¿Qué tipo de letras vamos a usar? ¿Qué estilo
de interfaces o de interacción vamos a usar, que eso lo vamos a ver más adelante. Es decir, yo tengo que definir en la fase de ingeniería de requisitos cuáles son los requisitos de la interfaz de usuario. Además de eso, en el segundo punto tenemos acá que tiene que seleccionar los dispositivos de entrada que son apropiados para el producto de software que yo estoy diseñando. Es decir, si yo voy a usar teclado, si el usuario, ¿verdad?, va a usar teclado o ratón o lápiz o las tres cosas o cualquier otro dispositivo de entrada. También tiene que seleccionar los dispositivos de salida, es decir, si mi salida va a ser por video, si va a ser por texto, si va a ser por por voz, si va a tener sonido, si va a tener gráficas, y eso va a depender del software que yo estoy modelando, del software que yo estoy diseñando. De acuerdo a las características del software, el diseñador tiene que escoger o seleccionar los dispositivos de entrada y los dispositivos de salida más apropiados. Tiene también, como tenemos aquí en el punto 3, que decidir cuál es el mejor estilo de interacción para el producto de software que estoy diseñando. De los estilos de interacción vamos a hablar más adelante, pero aquí les puedo adelantar que son formas, es decir, formatos o formularios o planillas, que si es el lenguaje natural, que si vamos a usar interfaces gráficas de usuario, que se le conoce como IGUS, que si va a ser un estilo multimedia o que si va a ser realidad virtual. Es decir, aquí también, de acuerdo al problema que yo estoy resolviendo o al producto de software que yo estoy diseñando, yo voy a escoger cuál es el estilo de interacción que más conviene para mi producto de software. En el punto 4 tenemos que es necesario comprender la psicología humana y las características particulares de los usuarios, como por ejemplo la experiencia y la edad, es bien importante. Y como último punto que tenemos acá, que el usuario debe realizar, es que él tiene que tomar en cuenta el ambiente en el cual se va a usar el producto de software, tales como espacio y luz, aspectos sociales, organizacionales, en el caso que yo esté diseñando un producto de software para una empresa o una organización en particular. Si, en este momento es un poco, no difícil, pero es más amplio el rango de ambiente, es más amplio, a ver cómo se los digo, el espectro de utilización de un producto de software, porque ahora nosotros podemos usar un producto de software en un jardín, en nuestra casa, en la cocina, en el carro, entonces la luz siempre no va a ser igual, los aspectos sociales no, porque normalmente pues si no estamos en una organización, pues estamos nosotros solos interactuando con nuestros dispositivos, pero recuerden que en este caso, si se trata de un producto de software que se va a usar en una organización, entonces allí sí tenemos nosotros que considerar el espacio, la iluminación de ese espacio y los aspectos sociales y de la organización. Cuando hablo de aspectos sociales es relación humana. Vamos a ver los aspectos de diseño de las interfaces de usuarios que son importantes para los ingenieros de software. En este caso, el ingeniero de software tiene que tomar en consideración dos aspectos: la interfaz propiamente dicha y el usuario. En cuanto a la interfaz propiamente dicha, lo acabamos de mencionar, ¿verdad? La presentación, la interacción, que tiene que ver con la entrada, que es la captura de datos, la salida, la respuesta que va a dar la interfaz, la guía, la orientación, el apoyo a través de los manuales, de los tutoriales y de las ayudas. Y el otro aspecto que tiene que considerar el diseñador, el ingeniero de software, perdón, es el usuario. Él tiene que ver si los usuarios son usuarios directos, es decir, que van a usar directamente el producto de software, si son usuarios indirectos
o si el sistema interactúa o nuestro producto nuestro producto de software interactúa con otros sistemas o productos de software, es decir, que los datos le vienen de otro producto de software o de varios productos de software y la salida de mi producto de software va a uno o varios productos de software. Todo eso lo tiene que considerar el ingeniero de software al momento de diseñar la interfaz de usuario. ¿Qué factores son importantes en el diseño de interfaz de usuario? Entonces aquí sí vamos a hablar un poquito más profundo de las cosas que nosotros tenemos que considerar cuando estamos diseñando una interfaz de usuario. Aquí vamos a tener primero que las personas tienen una memoria limitada a corto plazo. Nosotros podemos recordar, según Miller en 1957, estableció que podemos recordar instantáneamente alrededor de 7 elementos de información. Por tanto, tomando eso en consideración, nosotros no deberíamos presentar más de 7 elementos en una interfaz de usuario. Ya sabemos que instantáneamente nosotros vamos a recordar 7, es la capacidad máxima que tenemos para recordar. Por tanto, ese número es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta al momento de desplegar iconos, imágenes o textos en una interfaz de usuario. Un factor importante acá también, que lo tenemos en el segundo punto, es que todos cometemos errores, especialmente cuando estamos manejando demasiada información o estamos bajo algún tipo de estrés. En esos casos nosotros tendemos a cometer pues más errores que en un caso cuando estamos tranquilos o cuando no estamos manejando demasiada información. Una de las cosas que a menudo aumenta el estrés de los usuarios es cuando los sistemas fallan y empiezan a emitir alarmas, mensajes de aviso, a lo mejor nos ponen en rojo, ¿verdad? Error o cuidado o cualquier cosa. Normalmente eso en el ser humano causa estrés e incrementa la posibilidad de que se cometan errores. Otro factor importante es que poseemos un amplio rango de capacidades físicas. Fíjense que diseñar una interfaz de usuario es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer con cuidado. Todo lo tenemos que hacer con cuidado porque si la funcionalidad del sistema no está bien diseñada, pues el sistema no va a hacer lo que el usuario quiere y va a fracasar. Pero una de las razones por las cuales fracasa o puede fracasar un producto de software es el diseño de la interfaz de usuario. Aquí vemos que unas personas ven y escuchan mejor que otras son daltónicas y otras son mejores en manipulaciones físicas. Es decir, que nosotros cuando diseñamos un sistema tenemos que ver cuáles son nuestros potenciales usuarios, porque si el producto está orientado a que personas sordas lo puedan usar, pues no podemos poner alarmas sonoras. O si ponemos alarmas sonoras, también tenemos que poner mensajes de esa alarma escrita. O sea, de alguna manera decir, se activó la alarma de fuego, por ejemplo, por decir de alguna manera. Tenemos que todos esos detallitos considerarlos. No debemos diseñar para las propias capacidades y suponer que todos los usuarios van a tener que adaptarse a lo que nosotros estamos diseñando. Nosotros tenemos que hacer diseño centrado en el usuario. Tenemos que pensar en el usuario, por eso es bien importante que nosotros estudiemos las características del usuario antes de hacer el diseño de la interfaz. ¿Qué tipo de usuarios van a utilizar nuestro sistema? Como segundo punto acá, tenemos diferentes preferencias de interacción. A algunas personas les gusta trabajar con imágenes, particularmente a mí me gusta muchísimo trabajar con imágenes porque tengo así como que memoria fotográfica.
Hay otras personas que prefieren leer, por tanto, prefieren una interfaz con texto. Tenemos que la manipulación directa es natural para algunas personas, pero otras prefieren a lo mejor emitir comandos al sistema o producto de software, es decir, probablemente a nosotros nos guste usar el ratón y a otras personas les guste el lenguaje de comandos, que ya lo vamos a ver cuando veamos los estilos de interacción. Pasamos a hablar ahora de los principios de diseño de interfaces de usuario. ¿Cuáles son esos principios? Tenemos varios principios. El primero es que la interfaz de usuario deberá usar términos y conceptos familiares a los usuarios potenciales del producto de software. Nosotros, como ya dije anteriormente, tenemos que estudiar muy bien cuáles son los potenciales usuarios de nuestro sistema. Tenemos que ver cuáles son los conceptos que ellos utilizan, las palabras que ellos utilizan, porque nosotros tenemos que reflejar en la interfaz de usuario digamos reproducir en la interfaz de usuario el lenguaje técnico o del producto de software que estamos desarrollando, que es familiar para los usuarios, porque el sistema le tiene que hablar a esos usuarios, el sistema no nos tiene que hablar a nosotros. Y cuando hablo de hablar o comunicarse, para no hablar de lenguaje hablado, el producto de software se va a comunicar con los usuarios a los cuales nosotros le estamos haciendo el producto de software, no con nosotros. Por tanto, nosotros tenemos que adaptar esa interfaz al usuario y no a nosotros. Como segundo punto, tenemos aquí que la interfaz de usuario tiene que ser consistente, ya eso se los dije anteriormente, el mismo formato, el mismo estilo, los mismos colores, el mismo tipo de letras, el mismo tamaño de letras, tiene que ser consistente a lo largo de todas las pantallas que el producto de software va a desplegar en la interfaz. Como tercer punto tenemos acá que la interfaz de usuario no debe confundir o sorprender al usuario. No debemos jugar de ninguna manera con el factor sorpresa. Esa interfaz de usuario tiene que ir llevando de alguna manera al usuario de la mano a través de las diferentes, cada vez que yo selecciono una acción del menú, él debe ir a una pantalla que le despliegue la información o la acción de la opción del menú que seleccionó. Como cuarto principio, tenemos que la interfaz de usuario debe permitir al usuario recuperarse de los errores que pueda cometer. Actualmente la mayoría de las interfaces, por ejemplo, si vemos Word, nos permite deshacer, la mayoría de las interfaces nos permiten deshacer, hasta que lleguemos al punto original en donde nosotros partimos si es que cometimos un error. Bueno, todas las interfaces de usuario tienen que permitirle a los usuarios recuperarse de los errores que puedan cometer. Y como último principio, tenemos que la interfaz de usuario debe incluir facilidades de ayudas en línea, como ya en varias oportunidades se lo he dicho en la clase de hoy, orientación al usuario, preferiblemente bajo unos filosofías que se llaman contexto sensitivo o asociatividad a través de hipertexto. Realmente nosotros lo que tenemos que proveerle son ayudas en línea al usuario, orientación. Actualmente en las interfaces de usuario esto está bien desarrollado. Por ejemplo, si nosotros en la mayoría de las interfaces de usuario de los software que utilizamos nos paramos encima o posicionamos el cursor encima de un icono, lo más probable es que nos aparezca un mensajito de lo que significa ese icono. O algunas interfaces tienen una interrogación en rojito a un ladito, y si nosotros paramos el cursor en ese simbolito de interrogación, se despliega una ventanita en donde nos dice
cuáles son los datos que tenemos que escribir o qué es lo que espera el sistema de nosotros o el producto de software en ese punto. Cada vez esa parte está más desarrollada y muchos sistemas proveen esas facilidades que nos permiten a nosotros, así sea la primera o segunda o las primeras veces que estamos interactuando con un producto de software, manejar ese producto de software sin mucho problema porque tenemos todas esas ayudas en línea. Veamos ahora otro aspecto del diseño de la interfaz de usuario que es bien importante considerar, es cuándo, qué y cómo ingresar y presentar los datos en un sistema o producto de software. ¿Cuándo vamos a ingresar los datos? ¿Qué datos vamos a ingresar? ¿Cómo vamos a ingresar esos datos? ¿Y cómo va a presentar esos datos en un sistema o producto de software? ¿A quién? Al usuario. Vamos a comenzar con la pregunta: ¿cuándo vamos a ingresar los datos? Y tenemos que el punto de entrada ideal de datos a un producto de software es en la fuente misma del dato, es decir, donde el dato se origina. Mientras menos procesos intervengan en la entrada de datos, menos errores ocurrirán en su captura. ¿Qué quiere decir eso? Que los datos no tienen que pasar por muchas manos antes de ser donde almacenamos nosotros los datos. Generalmente los almacenamos en un archivo, generalmente los almacenamos en una base de datos. Esos datos deben ser ingresados al sistema en el momento en que se recopilan. O sea, mientras más rápido o mientras por menos manos pasen esos datos, mucho mejor. Mientras menos procesos intervengan en la entrada de esos datos, pues menos errores van a ocurrir en el momento de la captura. Ahora vamos a ver qué datos ingresar o presentar. Tenemos acá que el producto de software debería ingresar y presentar solo aquellos datos que son requeridos por la actividad que estoy en un momento específico realizando en mi producto de software. Lo voy a poner en un ejemplo de los programas que nosotros acostumbramos a hacer, que dicen dado la edad, mostrar o dado una nota introducida por teclado, mostrar todos los estudiantes, el nombre de todos los estudiantes que obtuvieron esa nota. Entonces yo voy a hacer una lista de los nombres, pero no voy a hacer una lista de los nombres, de los correos electrónicos de cada estudiante, del número de estudiantes y de todos los exámenes que ha presentado, porque solamente me están diciendo que muestre una lista de los nombres de los estudiantes que aprobaron un examen con determinada nota. Por tanto, nosotros tenemos que ser bien cuidadosos en el momento de presentar qué información nosotros le vamos a presentar al usuario, pues aquella información que el usuario quiere ver en la pantalla de acuerdo a la acción que él seleccionó. Vamos a tener que una buena especificación de los requisitos, que donde se hizo esto, en la ingeniería de requisitos. Recuerden que en la ingeniería de requisitos hacemos la definición de requisitos y la especificación de requisitos. Una buena especificación de estos requisitos va a permitir que se puedan determinar cuáles son los datos que deben ingresar o cuáles son los datos que deben salir del producto de software. Y por último, cómo seguimos, ¿verdad? Hablando de cómo vamos a ingresar o presentar los datos, y vamos a tener que este es el aspecto central del diseño de una interfaz de usuario. Cómo se van a ingresar los datos, cómo se van a presentar los datos, sobre todo cómo se van a presentar los datos. Una de las cosas que acabamos de decir es que no debemos mostrar el número mágico, por decirlo de alguna manera, de elementos que nosotros podemos mostrar es 7. Y tenemos que considerar las necesidades, la experiencia, el grado de formación
y las capacidades de los usuarios, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a la experiencia, si es un usuario novato, si es un usuario experto, si es un usuario de otro tipo, por ejemplo, maneja productos de software de medicina y ahora nos encarga un producto de software de derecho, por decirlo, de arquitectura. Nosotros tenemos que considerar que eso es un usuario que no es un usuario experto en el área en el cual nosotros le estamos desarrollando su producto de software. El grado de formación, ¿qué grado de formación tiene? Cuando hablo de grado de formación me refiero a educación y las capacidades de los usuarios, capacidades sobre todo físicas. Capacidades, sí, vamos a decir por ejemplo capacidades físicas de los usuarios. Entonces ya con esto terminamos la clase de hoy y en la próxima clase vamos a continuar desarrollando el tema de diseño de la interfaz de usuario. Muchas gracias por su atención.